Buenos días a todos. En la clase pasada hemos estudiado los componentes de la cadena transportadora de electrones mitocondrial y hemos analizado de qué manera este proceso genera energía. En esta presentación veremos cuál es el mecanismo por el cual la energía liberada por el transporte de electrones y la reducción del oxígeno molecular permite la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. La reacción de fosforilación de ADP con fosfato inorgánico para generar ATP es un proceso endergónico con un valor de delta G estándar de 31 kJ por mol. La síntesis endergónica del ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico en la mitocondria es catalizada por el complejo ATP sintasa, impulsado por el transporte mitocondrial de electrones. La energía liberada por el transporte de electrones debe conservarse en una forma utilizable por la ATP sintasa, es decir, debe haber un mecanismo que permita retener la energía liberada por el transporte de electrones y mantenerlo en una forma utilizable o aprovechable por el complejo ATP sintasa en la síntesis de ATP. Esto es lo que se conoce como acoplamiento, ¿verdad? Ya en la década de los 50, 60 del siglo anterior, los científicos estuvieron interesados en estudiar el mecanismo de acoplamiento entre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Varias teorías han surgido en esa época, pero la que finalmente fue aceptada y la que reconocemos hasta hoy en día como mecanismo que explica el acoplamiento entre estos dos procesos es la teoría quimiosmótica, enunciada por Peter Mitchell en 1961. La teoría quimiosmótica enunciada por Peter Mitchell en 1961 sostiene que el transporte de electrones hace que los complejos 1, 3 y 4 bombeen protones a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz, una región de baja concentración de protones, al espacio intermembrana con una elevada concentración de protones, es decir, en contra de un gradiente de concentración, generando entonces un gradiente electroquímico denominado gradiente protón motriz. La energía liberada cuando estos protones retornan a la matriz a través del complejo ATP sintasa es aprovechada para la síntesis de ATP. Entonces, el mecanismo que estaría acoplando la energía liberada por el transporte de electrones con la fosforilación de ADP es el bombeo de protones que se da a consecuencia del transporte de los electrones y el retorno de estos protones a través del ATP sintasa, lo cual libera esa energía del gradiente protón motriz e impulsa la fosforilación de ADP. Este es el esquema que habíamos explicado en la clase anterior, donde podíamos observar que los equivalentes de reducción generados durante las vías oxidativas, como por ejemplo el NADH, se reoxidan en la cadena transportadora de electrones, en este caso entregando sus electrones al complejo 1 de la cadena respiratoria, y también el FADH2 que entrega sus electrones al complejo 2. Los electrones entregados por estas coenzimas reducidas pasan posteriormente a lo largo de estos sistemas transportadores de electrones hasta llegar al complejo 4, donde son transferidos al oxígeno molecular que se reduce a agua. Este es un proceso exergónico y la energía liberada es utilizada para el bombeo de protones en contra de un gradiente de concentración. Este bombeo de protones se da a nivel del complejo 1, a nivel del complejo 3 y del complejo 4. Los electrones
son bombeados desde la matriz mitocondrial, que es el compartimiento que vemos aquí en celeste, ¿verdad?, hacia el espacio intermembrana en contra de su gradiente de concentración, generando entonces un gradiente electroquímico, eléctrico porque las cargas positivas se van a concentrar en el espacio intermembrana, y químico porque habrá mayor concentración de protones en este compartimiento. Por eso es un gradiente electromotriz, más específicamente protomotriz. Este proceso es un proceso endergónico, entonces la energía se acumula en forma de este gradiente protomotriz. Posteriormente, estos protones retornan del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, pero lo hacen a través del complejo ATP sintasa, también considerado como el complejo 5 de la cadena transportadora de electrones. Retornan los protones a favor del gradiente, proceso que es exergónico. Entonces, la energía liberada por el retorno de los protones a favor de su gradiente de concentración impulsa la fosforilación de ADP para generar ATP por la ATP sintasa. Entonces, la teoría o el modelo que sustenta todo este mecanismo, que de hecho ya lo habíamos explicado en la clase anterior, es lo que se conoce como la teoría quimiosmótica de Mitchell. Tal como hemos mencionado, el transporte de electrones, que es un proceso exergónico con una delta G negativa, es capaz de impulsar la síntesis de ATP mediante la enzima ATP sintasa, proceso que, como ya habíamos mencionado, tiene una delta G positiva, es decir, es endergónico. El modelo quimiosmótico intenta explicar de qué manera estos dos procesos están vinculados, es decir, de qué manera la energía liberada durante el transporte mitocondrial de electrones se utiliza para la fosforilación de ADP. Entonces, como hemos mencionado previamente, hoy día sabemos que durante el transporte de electrones se libera energía eléctrica. Esa energía es aprovechada para impulsar el bombeo de protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana en contra de su gradiente de concentración. Este proceso tiene una delta G positiva, es decir, es endergónico. Entonces aquí se da un acoplamiento de un proceso exergónico, que es el transporte de electrones, que impulsa un proceso endergónico como el bombeo de protones en contra de un gradiente eléctrico y también en contra de un gradiente químico. Entonces se da aquí un gradiente electromotriz, más específicamente protomotriz. Entonces, esa energía que había sido liberada durante el transporte de electrones, en cierta manera se almacena o se retiene en forma de un potencial protomotriz. Posteriormente, cuando estos protones retornan del espacio intermembrana a la matriz a través del complejo ATP sintasa, proceso que implica liberación de energía, es decir, es un proceso exergónico, ya que los protones retornan a favor de este gradiente electroquímico, la energía liberada es utilizada para impulsar la fosforilación de ADP, proceso que, como habíamos mencionado, tiene una delta G positiva, es decir, es un proceso endergónico. De esta manera, entonces, la energía eléctrica que se había generado durante el transporte mitocondrial de electrones termina convirtiéndose en energía potencial química contenida en las moléculas de ATP. En esta figura podemos visualizar de qué manera se acoplan energéticamente los cuatro procesos que hemos mencionado previamente. Este compartimiento más oscuro que vemos arriba corresponde al interior de la matriz mitocondrial. Esta sería la membrana mitocondrial interna y el compartimiento más claro que vemos abajo representa al espacio intermembrana. En mitocondrias con elevado consumo de oxígeno, es decir, mitocondrias que están oxidando combustibles activamente,
el pH de la matriz es elevado en relación al pH del espacio intermembrana, dado que a consecuencia del transporte de electrones se están bombeando protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces la concentración de protones en la matriz es más baja, por tanto el pH más elevado. Por su parte, debido al mismo evento de bombeo de protones, la matriz tendrá mayor concentración de cargas negativas en relación al espacio intermembrana. A su vez, el espacio intermembrana que está recibiendo los protones tendrá por ende un pH más bajo, es decir, mayor concentración de protones y mayor densidad de cargas positivas. Es decir, se establece un gradiente electroquímico mediante ese bombeo de protones. Ahora bien, ¿cómo se acoplan todos estos procesos? Por una parte, el transporte de los electrones a través de los complejos 1 al 4 en conjunto constituye un proceso exergónico, es decir, tiene una delta G negativa, libera energía. Los complejos transportadores acoplan esta liberación de energía debida al transporte de electrones a favor de una diferencia de potencial redox positiva con el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, proceso, como ya hemos mencionado, endergónico. Posteriormente, estos protones retornan a la matriz mitocondrial a través de un canal de protones que forma parte del complejo ATP sintasa. Este retorno de protones a favor de su gradiente electroquímico constituye un proceso exergónico, que es acoplado por la ATP sintasa con la fosforilación de ADP para dar ATP, proceso endergónico. Entonces, de esta manera, el sistema de transporte de electrones produce el acoplamiento entre el transporte de electrones y el bombeo de protones. Y por su parte, la ATP sintasa acopla el retorno exergónico de los protones a la matriz con la síntesis endergónica de ATP. Si nos fijamos en este diagrama, podemos visualizar que durante el transporte mitocondrial de electrones, los protones son bombeados en contra de un gradiente electroquímico. Eléctrico porque, como podemos visualizar en la figura, hay una diferencia de cargas entre la matriz y el espacio intermembrana. La matriz tiene mayor concentración de cargas negativas, mientras que en el espacio intermembrana hay mayor concentración de cargas positivas. Por otra parte, también hay un gradiente de concentración, es decir, hay mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que en la matriz. Podemos decir entonces que la matriz es básica y con carga negativa en relación al espacio intermembrana, o lo que es lo mismo, el espacio intermembrana es ácido y con carga positiva en relación a la matriz. Cuanto más intensas sean las vías oxidativas y el transporte de electrones, mayor será este gradiente electroquímico entre el espacio intermembrana y la matriz. Entonces, podemos expresar matemáticamente el valor de la delta G para el bombeo de protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana mediante la siguiente expresión matemática. Delta G es igual a 2,3 por RT por delta pH, que es la diferencia de pH entre la matriz y el espacio intermembrana, más la constante Z por la constante de Faraday por la diferencia de potencial eléctrico. Bien, este primer término muestra la contribución a la energía, ¿verdad?, del gradiente químico. Es decir, es la energía necesaria para vencer el gradiente químico, por el hecho de que la concentración de protones es mayor en el espacio intermembrana que en la matriz. Y el segundo término mide la parte de la energía que se consume durante el bombeo de protones para vencer el gradiente
eléctrico, es decir, el gradiente de carga. Recuerden que estamos transportando protones en contra de un gradiente químico, entonces esto mide la parte de la delta G positiva que se debe a la diferencia de concentraciones, o sea, para ir de una zona de menor a otra de mayor concentración, y esta es la parte de la delta G positiva que puede atribuirse a transportar protones en contra de un gradiente de cargas, es decir, de un compartimiento más negativo a otro más positivo. Ahora, analicemos un poquito mejor estos dos términos. ¿De dónde sale esta expresión de 2,3 por RT por delta pH? Como ya habíamos visto entre los principios de bioenergética, la delta G para el transporte a través de membrana es igual a R por T por logaritmo natural de la especie estudiada, en este caso los protones, en el sitio de destino, que es el espacio intermembrana, sobre la concentración de protones en el sitio de origen, es decir, en la matriz. O sea, el valor de la delta G para transportar los protones de la matriz al espacio intermembrana va a ser igual a R por T por logaritmo natural del cociente entre las concentraciones de protones en el espacio intermembrana y la matriz. Ahora, podemos también, para expresar esto en términos de logaritmo en base 10 en lugar de logaritmo natural, podemos igualar esto a 2,3 por RT por logaritmo del cociente entre las concentraciones de protones, dado que logaritmo natural es igual a 2,3 por el logaritmo en base 10. Ahora bien, esta expresión logaritmo del cociente entre las concentraciones de protones afuera y adentro, ¿verdad?, de la matriz, recuerden que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre los logaritmos. Por tanto, esta expresión podemos reemplazarla por esta, ¿verdad? Entonces el logaritmo del cociente entre las concentraciones de protones es igual a el logaritmo de la concentración de protones en el espacio intermembrana menos el logaritmo de la concentración de protones en la matriz. Como sabemos, el logaritmo de la concentración de protones, el menos logaritmo de la concentración de protones es igual a pH, ¿verdad? Entonces esta expresión, logaritmo de la concentración de protones en el espacio intermembrana, es igual a menos el pH del espacio intermembrana. Y el menos logaritmo de la concentración de protones en la matriz es igual al pH de la matriz. De ahí entonces que la primera expresión, ¿verdad?, esta expresión puede ser reemplazada por 2,3 por RT por, en lugar de expresar en forma del logaritmo del cociente, reemplazamos esto por delta pH. ¿Sí? Entonces, este término representa la contribución a la delta G positiva de la energía para vencer el gradiente químico. En cuanto al segundo término, decíamos que es la parte de energía que se necesita para vencer el gradiente eléctrico. Z es la carga de un protón, F es la constante de Faraday, ¿verdad? Y este término representa a la diferencia de potencial eléctrico de membrana debido a la diferencia de cargas, a la mayor concentración de carga positiva en el espacio intermembrana. En los hepatocitos, la diferencia de pH entre la matriz y el espacio intermembrana es de 0,75, es decir, 0,75 unidades mayor es el pH de la matriz que el del espacio intermembrana. La diferencia de potencial es de 0,168 voltios, es más negativo en la matriz, como ya hemos visto, y finalmente el valor de la delta G positiva para el transporte, para el bombeo de protones es de 21,5 kilojoules por mol. Como ya hemos visto, esta es la energía necesaria para bombear los protones, ¿verdad? Cuando esos protones retornen a través de la ATP sintasa, liberarán una energía similar o un poco menor a esta, ¿verdad? Esa energía será liberada y será utilizada para la fosforilación de ADP. Pero como ya habíamos visto previamente, la síntesis de ATP requiere 31 kilojoules por mol, lo cual nos permite deducir
que el retorno de un solo protón no daría energía suficiente para fosforilar un ADP, o sea, para generar un ATP. De hecho, como veremos posteriormente, por cada 3 o 4 protones que retornan a la matriz mitocondrial, se libera energía suficiente para fosforilar un ADP, es decir, para generar un ATP. Debemos recordar que siempre en los procesos acoplados una parte de la energía se pierde. La ATP sintasa es un complejo multiproteico que permite el acoplamiento entre el retorno de los protones hacia la matriz mitocondrial y la fosforilación de ADP. Es una proteína transmembrana con múltiples subunidades y una masa molecular total de 450 kilodaltons. Se la conoce también como F1-FO ATPasa, dado que está compuesta por dos unidades funcionales, la porción FO, que es la que podemos observar aquí, inserta en la membrana, y la porción F1, que se encuentra expuesta hacia la matriz y tiene una forma aproximadamente esférica. Es ahí donde reside la actividad ATPasa. Ambas porciones funcionales están unidas entre sí a través de un tallo que las atraviesa. Pasemos entonces ahora a una descripción más detallada de estos componentes de la ATP sintasa. En cuanto a la porción FO, se encuentra constituida por varias subunidades de tipo A, de tipo B, C y delta. Existen 12 subunidades C idénticas que se asocian formando un anillo que atraviesa la membrana. Este anillo transmembrana hace las veces de rotor. Es una estructura giratoria que gira cada vez que ingresan protones del espacio intermembrana hacia la matriz a través de un canal de protones que está compuesto por la subunidad A, como podemos observar aquí. Por su parte, dos subunidades de tipo B y una subunidad delta forman un tallo externo que conecta la porción FO con la porción superior del segmento F1. Como decíamos, la porción FO recibe este nombre debido a que la misma puede ser bloqueada por el antibiótico oligomicina. De ahí entonces la denominación de FO. En cuanto a la porción F1, es ahí donde reside la actividad ATPasa. Tiene una estructura aproximadamente esférica que se expone hacia la matriz y está como inserta sobre un tallo, ¿verdad? Es una proteína periférica, ¿verdad?, compuesta por 6 subunidades, 3 subunidades de tipo alfa, que son las que vemos aquí de color rosado, y 3 subunidades de tipo beta, que se organizan en forma alternada, formando 3 protómeros alfa-beta. Es decir, la unidad funcional de la porción F1 son los 3 protómeros alfa-beta. El sitio de síntesis de ATP es específicamente en la subunidad beta de cada protómero. Estos protómeros alfa-beta, cuando se encuentran disueltos o disociados, poseen actividad ATPasa, pero al estar unidos o vinculados a la porción FO, actúan como sintasa. De ahí el nombre entonces de ATP sintasa. Estas dos estructuras, las porciones F1 y FO, están unidas entre sí por una estructura conocida como tallo, que incluye a las proteínas gamma y épsilon. En esta figura se muestra la estructura obtenida por rayos X de la porción F1 de la ATP sintasa de mitocondrias de corazón bovino. Podemos ver entonces de color rojo se muestran las subunidades de tipo alfa, ¿verdad? Fíjense la estructura secundaria con muchas hélices alfa. De color amarillo se muestra en forma de cintas la estructura de las subunidades beta, ¿verdad? Y en la porción central lo que podemos ver es la proteína gamma que forma parte del tallo. Fíjense que las subunidades alfa y beta se organizan
en torno al tallo como los gajos de una mandarina, ¿verdad? Aquí al lado se muestra un diagrama, sería un diseño informatizado, ¿verdad? De la porción F1, la porción FO y el tallo que une ambos segmentos. ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento del ATP sintasa? El mecanismo de síntesis de ATP por traslocación de protones llevado a cabo por este complejo multiproteico puede dividirse conceptualmente en tres fases. En primer lugar, la traslocación de protones por el componente FO, el acoplamiento de la disipación de este gradiente de protones con la síntesis de ATP y la catálisis de la formación del enlace fosfanhídrido del ATP por el componente F1. Veamos ahora con mayor detalle los pasos que transcurren en este proceso. En primer lugar, es importante considerar que la F1-FO ATPasa es como una máquina rotativa y como tal debe tener tanto un rotor, es decir, una porción que rota, como un estator, que es la porción que se mantiene constante o estacionaria, es decir, la que no gira. En este complejo se cree que el rotor está constituido por el anillo C, es decir, anillo formado por las 12 subunidades C, y las dos proteínas del tallo, gamma y épsilon, que son las que giran a medida que los protones van pasando. Por otra parte, la unidad A junto con las dos unidades B, la subunidad delta y el esferoide alfa 3 beta 3 constituyen el estator, es decir, la porción que no gira dentro de la estructura, ¿verdad? Bueno, la rotación de este anillo C que está inserto en la membrana con respecto a la subunidad A que se mantiene estacionaria es impulsada por la migración de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, es decir, desde afuera hacia adentro. Entonces el paso de los protones es lo que hace girar al anillo C. Entonces, cuando los protones ingresan por la subunidad A, lo hacen a través de un canal hidrófilo entre esta y el anillo C. Entonces se unen a una de las 12 subunidades C. Luego este anillo C rota casi una vuelta completa. Mientras tanto, los protones que van ingresando se van uniendo a subunidades C sucesivas a medida que pasan por este canal de ingreso, hasta que cada una de las subunidades, luego de una vuelta completa, llegan a un segundo canal hidrófilo entre la subunidad A y el anillo, que se abre hacia el interior, es decir, hacia la matriz, donde se libera este protón. Bien, este movimiento o giro del rotor del anillo, ¿verdad?, hace girar a su vez el tallo formado por las proteínas gamma y épsilon. Este giro del tallo se transmite al esferoide alfa 3 beta 3, en el cual promueve cambios conformacionales de cada uno de los protómeros alfa beta. Estos cambios conformacionales se traducen finalmente en la fosforilación de ADP, formación de ATP. Este conjunto de cambios conformacionales con síntesis de ATP se conoce como mecanismo de cambio de unión. Entonces, a continuación hablaremos un poco más de este mecanismo. Esta figura representa el componente F1 con sus 3 protómeros alfa beta. Fíjense, aquí vemos esto que está en rojo, representaría uno de los protómeros. Recuerden que cada protómero está formado por una subunidad alfa y una beta. Entonces este sería un protómero, este sería otro y el amarillo otro, ¿verdad? La estructura que vemos en el centro es el extremo de la estructura del tallo. Entonces,
De acuerdo con el llamado mecanismo de cambio de unión, cada uno de estos protómeros puede encontrarse o se encontraría en un estado conformacional diferente, denominados como L, T y O. El estado conformacional L de laxo, es la conformación capaz de unir débilmente ya sea sustratos o productos, ¿verdad? Entonces se encontrará uniendo débilmente ADP y fosfato. La conformación T es la conformación que une fuertemente, entonces se encontrará unido fuertemente al ATP. Y la conformación O abierta es la que tiene baja afinidad tanto por sustratos como por productos y por tanto tiende a liberar el ATP. Entonces, el enlace fosfanhídrido del ATP es sintetizado solamente en el estado o la conformación T, mientras que el ATP es liberado solo en el estado conformacional O abierto. El mecanismo implica 3 pasos que veremos a continuación. El componente F1 está compuesto por 3 protómeros alfa-beta químicamente idénticos, pero cada uno de ellos se encuentra en una de 3 conformaciones diferentes. La conformación O abierta, que tiene muy baja afinidad por los ligandos y además es catalíticamente inactiva. La conformación L, que se une a los ligandos débilmente y también es catalíticamente inactiva. Y la conformación T, que se une fuertemente a los ligandos y además posee actividad catalítica. Es decir, en esta conformación el protómero adquiere actividad ATP sintasa, es decir, puede fosforilar ADP. La estructura que vemos en el centro de color verde corresponde a la parte superior de la proteína del tallo y es la que irá girando a medida que entran los protones. El giro del tallo es lo que provoca el cambio en la conformación de cada protómero alfa-beta. La síntesis de ATP se produce en 3 etapas. En una primera etapa, el protómero que se encuentra en la conformación L unirá débilmente ADP y fosfato, dando esta estructura que observamos aquí, ¿verdad? El ingreso de aproximadamente 3 protones a través del canal F0 es un proceso exergónico, libera energía y esta energía impulsa el giro del rotor, que implica el giro de ese anillo, ¿verdad?, formado por 10 a 12 subunidades C, lo cual a su vez se traduce en un giro del tallo. El giro del tallo provoca un cambio conformacional en los 3 protómeros. Esto podemos visualizarlo comparando estas 2 figuras. Fíjense que antes del ingreso de los protones, el tallo estaba apuntando aquí a este protómero que está del lado izquierdo abajo. Luego del ingreso de los protones, que provocó el giro del rotor, el tallo ha girado 120 grados dentro de la estructura, ¿verdad? Y este giro ha provocado el cambio de conformación de las 3 subunidades. De los 3 protómeros. El protómero que se encontraba en conformación L y unía débilmente ADP y fosfato, ahora pasó a conformación T y a unir fuertemente a estos 2 sustratos. Además, ha adquirido actividad catalítica. El protómero que estaba en la conformación T, uniendo fuertemente a ATP, ahora pasó a la conformación O, que no posee prácticamente afinidad por el ATP. Y el que estaba en la conformación abierta ahora pasó a la conformación laxa. Entonces, lo que sucede a continuación se debe justamente a estos cambios de conformación que han sufrido cada uno de los 3 protómeros. Entonces, la subunidad T, el protómero que está en la conformación T, ya que posee actividad catalítica, fosforila ADP para formar ATP. Al mismo tiempo que el protómero que se encuentra en la conformación O, que ha perdido afinidad por el ATP, lo libera, llegando a un estado equivalente al que teníamos al inicio.
Entonces, esta serie de 3 pasos impulsados por el retorno de protones a través del canal de la porción FO permite la síntesis de una molécula de ATP. Cada vez que ingresan un aproximado de 3 protones por el canal FO, produce un ciclo similar a este, en el cual los 3 protómeros cambian su conformación y esto resulta en la síntesis de un nuevo ATP y en la liberación del ATP que había sido sintetizado en el ciclo anterior. De esta manera, ¿ya?, el ingreso de aproximadamente 10 protones, cerca de 10 protones, permite la síntesis de 3 ATP, con lo cual podría concluirse que se necesita el ingreso de aproximadamente protones para provocar el giro del rotor que permite la síntesis de una molécula de ATP. Además de esto, sabemos que para la síntesis de ATP se requiere del ingreso de un grupo fosfato del espacio intermembrana de la matriz, el cual viene acompañado de un protón, lo cual en realidad se calcula que se necesitan aproximadamente 4 protones, es decir, el ingreso de 4 protones a la matriz por cada ATP sintetizado. 3 protones para provocar el giro del rotor y 1 para introducir el grupo fosfato. Un adulto promedio requiere aproximadamente 2.000 kilocalorías diarias para satisfacer sus necesidades energéticas. Esto equivale a la energía libre de hidrólisis de aproximadamente 250 a 300 moles de ATP. Sin embargo, la cantidad total de ATP en el organismo en un momento dado es menor a 0,1 mol. Entonces uno podría preguntarse de qué manera se logra mantener constante estos niveles tan bajos de ATP sin riesgo de que en un momento dado se agote, ¿verdad? ¿Por qué debe mantenerse niveles tan bajos? Porque el ATP no se puede almacenar. Entonces debe sintetizarse solamente lo que se va a utilizar en el momento. Entonces esto requiere de mecanismos muy finos y eficientes de regulación de la fosforilación oxidativa. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esos mecanismos que permiten regular la tasa de fosforilación oxidativa y mantener constantes los niveles de ATP. Para ello debemos analizar un poquito cuáles son los requerimientos para que se dé la fosforilación oxidativa. En primer lugar, la existencia de un gradiente de protones que permita mantener en funcionamiento al ATP sin tasa. Por otra parte, necesitamos presencia de ADP y fosfato inorgánico en la matriz. En cuanto al gradiente de protones, sabemos que este se genera cuando los equivalentes de reducción pasan de los transportadores hasta el aceptor final, que es el oxígeno molecular, ¿verdad? Para mantener funcionando la cadena de transporte de electrones, debe haber activa oxidación de combustibles mediante enzimas deshidrogenasas, que son las que generan los cofactores reducidos. Entonces, la disponibilidad de equivalentes reducidos para mantener en funcionamiento la cadena transportadora de electrones y por ende el gradiente protomotriz se convierte en un condicionante y por ende un factor que regula la tasa de fosforilación oxidativa. En cuanto al ADP, se sabe que el ADP, concentraciones elevadas de ADP son indicadores de una baja carga energética y estimulan por un lado las oxidaciones biológicas y por otro también favorece un incremento en la tasa de transporte de electrones y de fosforilación oxidativa. Este gráfico que podemos observar representa la tasa de consumo de oxígeno en preparaciones mitocondriales que disponen de oxígeno molecular y sustratos oxidables. En el eje Y se representa la cantidad de oxígeno, en el eje X el tiempo. La curva que vemos en rojo muestra
cómo va bajando el nivel de oxígeno, es decir, cómo va disminuyendo el nivel de oxígeno a lo largo del tiempo. Cuanto mayor es la pendiente, significa que el oxígeno se consume con mayor rapidez, es decir, que hay una tasa mayor de fosforilación oxidativa. Entonces, el sustrato oxidable es el glutamato, ¿verdad? Y podemos observar que, en presencia del glutamato, el oxígeno se va consumiendo, es decir, el glutamato permite mantener el transporte, la oxidación del glutamato permite mantener el transporte de electrones y por ende el consumo de oxígeno. Ahora bien, al agregar ADP, 0,3 micromoles de ADP, se ve que hay un descenso abrupto del oxígeno, es decir, esto significa que aumenta la tasa de consumo de oxígeno, lo cual demuestra que el ADP se comporta como un activador o estimulante de la fosforilación oxidativa. Una vez que este ADP se agota, se vuelve a la pendiente original, o sea, disminuye la tasa de consumo de oxígeno. Si volvemos a agregar ADP, entonces eso vuelve a acelerar la tasa de consumo de oxígeno. Entonces, el ADP constituye un estimulante del flujo de electrones en la cadena respiratoria y además se sabe que el ADP también es un activador o se comporta como efector alostéricos en varias reacciones que forman parte de las vías oxidativas. Otro factor importante que tiene relación con la tasa de consumo de oxígeno y con la fosforilación oxidativa es la disponibilidad de ADP en la matriz mitocondrial para constituirse en sustrato del ATP sintasa. Recordemos que el ATP se sintetiza en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y en su mayor parte es consumido en el citosol. Es decir, el ATP debe salir de la mitocondria al citosol. Por el contrario, el ATP se hidroliza en el citosol dando ADP y fosfato inorgánico. Este ADP y fosfato inorgánico deben ingresar a la matriz mitocondrial para ser sustratos de la ATP sintasa. Entonces, dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable a estas especies, estos deben ser transportados mediante ciertas traslocasas, son traslocasas de nucleótidos, que introducen ADP a la matriz mitocondrial y sacan ATP. Entonces, como decíamos, obviamente el ingreso de ADP a la matriz es esencial para que haya síntesis de ATP. Entonces, esta figura muestra de forma esquemática cómo funcionan estas traslocasas. Si esta es la membrana mitocondrial interna, este sería un traslocador, fíjense que es como un sistema de compuertas, ¿verdad? Que en una conformación se abren hacia la matriz, ¿verdad? Permitiendo que en este caso el ATP se incorpore, ¿verdad? A la estructura. Al unirse el ATP a la proteína, esto provoca un cambio de conformación. Podemos ver que la compuerta se cierra de este lado y se abre para el otro lado, dejando salir al ATP, en este caso, a lo que sería el espacio intermembrana que está en contacto con el citosol. Por otra parte, eso mismo, pero de manera inversa, ocurre con el ADP. Cuando se encuentra en la conformación 2, entonces la proteína puede fijar al ADP del lado citosólico. La unión del ADP provoca el cambio, el paso de la proteína a la conformación 2 con la expulsión o liberación del ADP a la matriz mitocondrial. El traslocador ATP-ADP cumple un rol importante en la regulación de ATP sintasa. ¿Por qué? Porque condiciona la disponibilidad de sustratos para la síntesis de ATP. Este diagrama que podemos observar aquí muestra la ATP sintasa. Vemos aquí que la porción F1 está en contacto con la matriz, ¿verdad?
Y fíjense que la actividad del ATP sintasa requiere de la presencia de cantidades apropiadas de ADP y fosfato inorgánico. Además de, por supuesto, el retorno de los protones, es decir, esto requiere de la existencia de un gradiente protomotriz. Pero ahora nos estamos ocupando de las necesidades de ADP y fosfato. Entonces, el ADP y el fosfato inorgánico deben ingresar a la matriz mitocondrial a través de sistemas traslocadores. Aquí se muestran dos traslocasas, una traslocasa fosfato-protón que introduce fosfato inorgánico al mismo tiempo que introduce un protón, es decir, debe ingresar un protón por cada fosfato inorgánico. Y esta otra traslocasa es la que ya acabamos de explicar, que es la traslocasa ADP-ATP. Entonces, esta traslocasa saca ATP de la mitocondria al espacio intermembrana que está en contacto con el citosol, a la vez que introduce ADP. Entonces, el buen funcionamiento de estas traslocasas es fundamental para mantener activa la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Esta traslocasa, la traslocasa ATP-ADP, puede inhibirse por una sustancia conocida como atractilócido. Habíamos mencionado que la concentración de ADP es un factor que regula la tasa de fosforilación oxidativa, ¿verdad? Este permite el acoplamiento entre la cadena transportadora y la fosforilación de ADP. Cuando la concentración de ADP es elevada, esto estimula o activa las reacciones oxidativas. Esto provoca mayor generación de NADH, lo cual a su vez activa la cadena de transporte de electrones y el consumo de oxígeno, lo que finalmente redunda en una mayor producción de ATP. Este mecanismo explica entonces de qué manera una concentración elevada de ADP es un factor que regula a la alta la fosforilación oxidativa. Por otra parte, hay una proteína que se conoce como proteína IF1 que regula la actividad de la ATP sintasa. Esta proteína funciona de la siguiente manera. Cuando el pH de la matriz es bajo, eso significa que no hay actividad de bombeo de protones o que la tasa de bombeo de protones es baja. Entonces, en ese caso, la ATP sintasa debería estar inactiva, ¿verdad? Entonces, un pH bajo hace que esta proteína IF1 se encuentre activa en forma dimérica. Esta proteína, la proteína IF1, es inhibidora de la ATP sintasa. Entonces, cuando está activa, mantiene a la ATP sintasa inactiva. Por otra parte, cuando el pH de la matriz es elevado, quiere decir que hay activo bombeo de protones y por tanto es necesario que la ATP sintasa esté funcionando. En este caso, un pH alto hace que la proteína IF1 se encuentre en forma tetramérica y en este estado la proteína es inactiva y por ende no puede inhibir a la ATP sintasa. La ATP sintasa se mantiene activa y esto favorece la síntesis de ATP. Entonces, estos son los mecanismos mediante los cuales se regula la tasa de fosforilación oxidativa para mantener constante los niveles de ATP en el organismo. La cadena transportadora de electrones y la fosforilación mediada por la ATP sintasa se encuentran permanentemente acopladas, salvo en situaciones especiales. Hay dos formas en las que el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa pueden desacoplarse. Fisiológicamente, esto se da en un tipo de tejido adiposo que se conoce como tejido graso pardo, o bien farmacológicamente mediado por
los llamados agentes desacoplantes. En ambos casos, lo que sucede es que se permite el ingreso de protones a la matriz sin pasar por la ATP sintasa, con lo cual la energía del gradiente protomotriz se disipa en forma de calor sin impulsar la fosforilación de ADP. Es decir, hay retorno de los protones, pero por otra vía que no es la ATP sintasa, con lo cual la energía liberada no se utiliza, no se emplea para generar ATP y se disipa en forma de calor. Hablemos primeramente del desacoplamiento fisiológico. Esto se observa en un tipo de tejido adiposo al cual se le llama tejido adiposo marrón o grasa parda. Este tipo de tejido adiposo contiene células con mitocondrias que expresan un tipo de proteína llamada termogenina, cuyas siglas son UCP. Estas proteínas funcionan como una suerte de canales de protones que permiten el ingreso de los protones a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa, desacoplando entonces la oxidación de combustibles de la producción de ATP. Este mecanismo resulta útil para generar calor en los recién nacidos, o sea, mantener su temperatura corporal en un proceso que se conoce como termogénesis sin temblor. Y también utilizan mucho los animales que hibernan para mantener su temperatura. Este fenómeno de termogénesis por la proteína UCP se activa hormonalmente por acción de la noradrenalina, sobre todo en respuesta al frío. La unión de noradrenalina a sus receptores en las células adiposas activan la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos sin producción normal de ATP, es decir, con generación de calor. En esta figura se muestra una célula del tejido adiposo pardo. Podemos observar aquí lo que sería una mitocondria, ¿verdad?, con el proceso de bombeo de protones y luego aquí el retorno de los mismos que se produce normalmente a través de la ATP sintasa y el acoplamiento del retorno de los protones con la fosforilación de ADP. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de especial esta mitocondria? Que presenta estos canales, esta proteína UCP o termogenina que constituye un canal de protones, es decir, en ciertas situaciones permitirá el retorno de los protones a la matriz sin pasar por la ATP sintasa. Este canal de protones está normalmente bloqueado por nucleótidos purínicos como ATP, ADP, GTP y GDP. Sin embargo, los ácidos grasos libres estimulan la apertura de estos canales. Entonces, ¿de qué manera se activa este proceso de termogénesis? Cuando en una situación, por ejemplo, de respuesta al frío, hay liberación de noradrenalina que se une a su receptor en la membrana celular. La unión de la noradrenalina al receptor activa a la síntesis de AMP cíclico por la adenilato ciclasa. Sabemos que funciona como un activador allostérico de la proteína quinasa A. La proteína quinasa A activa por fosforilación a la triacilglicerol lipasa o la llamada lipasa sensible hormonas que está presente en el adipocito. Una vez que esta triacilglicerol lipasa está activa, procede a la hidrólisis de los triacilgliceroles de la grasa de reserva, ¿verdad? Se liberan entonces ácidos grasos al citosol celular y estos ácidos grasos libres activan la apertura del canal de la proteína termogenina, permitiendo el ingreso de los protones a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP.
con lo cual se disipa el gradiente protomotriz, desacoplando la oxidación de combustibles de la fosforilación de ADP. Es decir, en este caso, la oxidación de combustibles se estará dando, pero exclusivamente para producir calor en lugar de energía. El desacoplamiento puede darse también por acción de ciertos fármacos. Este fenómeno se observa por exposición a ciertas sustancias denominadas agentes desacoplantes. Estos son compuestos liposolubles que se protonan o desprotonan según el pH, transfiriendo protones a través de la membrana mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa, funcionando entonces de manera análoga a lo que ya mencionáramos para la termogenina. Es decir, permiten el retorno de los protones del espacio intermembrana a la matriz, evitando su paso por la ATP sintasa, con lo cual desacoplan el gradiente de protones de la fosforilación oxidativa. Entonces, como resultado, habrá un elevado consumo de sustratos, es decir, la tasa de oxidaciones aumenta, también aumenta el consumo de oxígeno, pero no hay fosforilación porque la concentración de ADP se mantiene elevada. Habíamos mencionado previamente que concentraciones elevadas de ADP activan las reacciones oxidativas. Entonces, como no hay fosforilación de ADP, en este caso la concentración de ADP se mantendrá elevada y esto hará que las reacciones oxidativas ocurran a una tasa muy acelerada. Entonces, habrá transporte de electrones, habrá bombeo de protones al espacio intermembrana, pero debido a que este se encuentra acoplado de la fosforilación oxidativa, no habrá síntesis de ATP. La energía será liberada en forma de calor, en lugar de sintetizar ATP. En estos casos, ante el consumo de estos fármacos, se da una importante termogénesis, es decir, aumenta mucho la temperatura. En el siglo pasado, este tipo de drogas se llegaron a usar para bajar de peso. De hecho, es una forma muy efectiva de bajar de peso, ¿verdad? Porque toda la energía liberada por la oxidación de los combustibles, en lugar de servir para generar ATP, se desprende, o sea, se libera en forma de calor. Entonces es muy eficiente para aumentar la degradación de las grasas. Sin embargo, hubo personas que incluso llegaron a la muerte a causa del potente efecto termogénico que tenían estas sustancias. Se daba una situación en la cual empezaba a aumentar la fiebre, era una situación de hipertermia que no respondía a ningún tratamiento. Debido a estos efectos, el uso de este tipo de drogas ha sido posteriormente prohibido. Uno de los agentes desacoplantes más conocidos es el 2,4-dinitrofenol o DNP. En este gráfico se muestra de qué manera actúa este fármaco. El 2,4-dinitrofenol es una sustancia de carácter ácido. Aquí vemos que este grupo OH del 2,4-dinitrofenol puede encontrarse en forma no ionizada o en su forma ionizada, liberando un protón, ¿verdad? El 2,4-dinitrofenol además es soluble en el espesor de la membrana mitocondrial interna, por tanto puede moverse entre la cara interna, entre la cara que da hacia la matriz y la cara externa que da hacia el espacio intermembrana. Entonces, como entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, que está en contacto con el citosol, ¿verdad?, hay una diferencia de pH. Esto determina que cuando el 2,4-dinitrofenol se encuentra, está hacia el lado de la matriz, como el pH es más alto, entonces se encontrará preferentemente en su forma desprotonada, mientras que cuando va hacia la cara externa de la membrana interna,
se encuentra con el espacio intermembrana que tiene un pH más bajo, es decir, hay mayor concentración de protones. Esto hace que el equilibrio de ionización del 2,4-dinitrofenol se desplace hacia la forma protonada. Entonces, el 2,4-dinitrofenol en el espacio intermembrana va a fijar protones, ¿verdad? Aumentando su forma protonada o no ionizada. Cuando este 2,4-dinitrofenol, preferentemente protonado, se mueva hacia la matriz y se encuentre con un pH más alto, el equilibrio se desplazará hacia su forma desprotonada, liberando entonces este protón que fue capturado en el espacio intermembrana a la matriz. De esta manera, en la medida que el 2,4-dinitrofenol entre un compartimiento y otro, va transportando protones del espacio intermembrana a la matriz, disipando el gradiente protomotriz, ya que evita el paso de los protones por la ATP sintasa, con lo cual esta energía es disipada en forma de calor en lugar de generar ATP. Un tema del cual aún no nos hemos ocupado, pero que resulta de gran interés en este punto, es el destino de los equivalentes de reducción de origen citosólico. En especial, los NADH que son generados durante la reacción glicolítica catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esto es importante porque bien sabemos que la energía para la fosforilación de ADP por la ATP sintasa procede de la oxidación de combustibles y de la reoxidación de las coenzimas reducidas NADH y FADH2. Estas coenzimas reducidas en su gran mayoría se generan en la matriz mitocondrial, ya sea en la descarboxilación oxidativa del piruvato, en la oxidación de ácidos grasos, en el ciclo de Krebs. Sin embargo, hay ciertas reacciones citosólicas que generan NADH y estos NADH deben ingresar a la matriz para ser reoxidados en la cadena respiratoria. Estamos hablando específicamente del NADH generado en la glicólisis, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de regenerar el NADH producido en el citosol. Una es en condiciones anaeróbicas, que se da por reducción de piruvato a lactato. En condiciones aeróbicas, el NADH producido en la glicólisis debe ser transportado o transferido a la matriz mitocondrial para poder entregar sus electrones a la cadena transportadora. Dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH, este debe ingresar a través de unos sistemas de lanzaderas. Y hay dos tipos de lanzaderas, la lanzadera glicerol fosfato y la lanzadera de malato aspartato, de las cuales hablaremos a continuación. ¿Qué son las lanzaderas? Son conjuntos de enzimas y proteínas transportadoras que facilitan el traslado de los equivalentes de reducción sin necesidad de que el NADH tenga que ingresar a la matriz mitocondrial. La primera lanzadera de la cual vamos a hablar es la lanzadera de glicerol fosfato, que está compuesta por dos isoenzimas. La enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Es decir, catalizan la misma reacción, difieren solamente en la localización. Ya habíamos hablado de este tipo de isoenzimas. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica reduce la dihidroxiacetona fosfato al glicerol 3-fosfato, reoxidando el NADH a NAD. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial oxida el glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato, reduciendo el FAD a FADH2. Esta se encuentra en la cara externa de la membrana mitocondrial interna. Como veremos posteriormente, esta lanzadera tiene la desventaja de que no conserva el rendimiento energético del NADH,
dado que el NADH se reoxida en el citosol generando glicerol 3-fosfato, pero posteriormente la reoxidación de este glicerol 3-fosfato en la MAT genera FADH2 y no NADH, con lo cual el rendimiento en términos de ATP será menor cuando los equivalentes de reducción del NADH ingresan por este sistema de lanzaderas. Esto tiene que ver con el hecho de que, como sabemos, en este caso, los equivalentes de reducción ingresarán a la cadena transportadora de electrones a través del complejo 2 que no bombea protones. Veremos ahora una animación en la cual podremos observar de qué manera funciona el sistema de la lanzadera de glicerol fosfato. Esta estructura que se muestra corresponde a la membrana mitocondrial interna. Entre esta y la línea de puntos que está en rojo, que es la membrana mitocondrial externa, se encuentra el espacio intermembrana. Por fuera de la línea de puntos, el citosol. Entonces, lo que veremos es de qué manera los NADH generados en el citosol llegan a la membrana mitocondrial interna, donde transcurre el transporte de electrones. Entonces, como sabemos, la glicólisis en una reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa genera NADH. Este NADH es utilizado en el citosol para reducir la dihidroxiacetona fosfato por acción de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, generando entonces glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Y NAD oxidado. Es decir, mediante la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se ha utilizado los equivalentes de reducción del NADH para reducir la dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato. Fíjense que es reducción de cetona a alcohol. Posteriormente, este glicerol 3-fosfato puede ingresar a la mitocondria a través de un sistema transportador. Una vez dentro de la mitocondria, el glicerol 3-fosfato se reoxida ahora por acción de la enzima gliceraldehído de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Pero esta oxidación es dependiente de FAD. Entonces, el glicerol 3-fosfato se oxida nuevamente a dihidroxiacetona fosfato y el FAD se reduce a FADH2. Estos equivalentes de reducción en forma de FADH2 son entregados directamente a los componentes del complejo 2 y posteriormente a la coenzima Q, que se reduce, ¿verdad? Posteriormente la coenzima Q entrega los electrones al complejo 3, al complejo 4 a través del citocromo C y luego al oxígeno molecular. En el proceso, el FADH se reoxida a FAD. Posteriormente, esta dihidroxiacetona fosfato que se ha generado en la oxidación sale nuevamente al citosol y de esta manera se cierra el ciclo. Entonces, por cada NADH generado en la glicólisis, eso se traduce en la formación de un FADH2 a nivel de la membrana mitocondrial interna, que entregará sus electrones a los demás complejos de la cadena transportadora, ¿verdad? Y permitirá la generación de ATP. Como decíamos, la desventaja de este sistema es que equivalentes de reducción que fueron generados en forma de NADH, que podrían rendir 3 ATP cada uno, se traducirán en electrones que llegarán que serán transportados en forma, que ingresarán a la cadena de transporte de electrones en forma de FADH2, el cual sabemos tiene un rendimiento energético más bajo. El otro sistema de lanzaderas es el sistema de lanzadera malato-aspartato. Este sistema es bastante más complejo que el anterior. Está compuesta por 4 enzimas y 2 transportadores. Tenemos primeramente 2 isoformas de la enzima malato deshidrogenasa y también
dos isoformas de otra enzima que es la aspartato aminotransferasa o AST. Estas dos isoformas de malato deshidrogenasa son una citosólica y la otra mitocondrial. La malato deshidrogenasa citosólica oxida el NADH a NAD, reduciendo el oxalacetato a malato. Este NADH es el NADH justamente que ha sido generado en el citosol, ¿verdad? Y que no puede ingresar a la mitocondria. Entonces lo va a hacer disfrazado de malato, ¿verdad? Entonces se utiliza para reducir oxalacetato en malato. Como veremos después, este malato ingresa a la mitocondria y dentro de la mitocondria actúa la malato deshidrogenasa mitocondrial revirtiendo esta reacción. Oxida el malato con NAD, regenerando NADH dentro de la matriz mitocondrial. Por otra parte, también resulta fundamental la acción de las dos isoformas de la aspartato aminotransferasa. Hay una mitocondrial y una citosólica. La aspartato aminotransferasa mitocondrial cataliza la transaminación entre oxalacetato y glutamato para dar aspartato y alfa-cetoglutarato. La citosólica hace la reacción opuesta, aspartato más alfa-cetoglutarato para dar oxalacetato más glutamato. De hecho que estamos hablando de reacciones reversibles, pueden ocurrir en ambos sentidos, por tanto son gobernadas por acción de masa. Entonces el sentido de la reacción lo da las diferencias de concentraciones entre sustratos y productos de la enzima. Además, este sistema consta de dos transportadores. Un transportador de aminoácidos que intercambia aspartato por glutamato y un transportador hidroxiácido cetoácido que intercambia malato por alfa-cetoglutarato. Vamos a entender mejor la composición de este sistema y su funcionamiento cuando veamos el esquema, la figura, ¿verdad? Donde se representa este sistema de lanzaderas. Bien, entonces este es el esquema que representa a la lanzadera malato-aspartato y vamos a ir analizándolo por parte. El compartimiento de la izquierda representa el espacio intermembrana en contacto con el citosol. Esta es la membrana mitocondrial interna y del lado derecho tenemos entonces la matriz. Bien, entonces lo que queremos es de alguna manera permitir el paso de los equivalentes de reducción generados en el citosol en forma de NADH, que estos puedan ser transportados a la matriz, ¿verdad? Como no pueden pasar, entonces estos NADH generados en el citosol son utilizados por la malato deshidrogenasa citosólica para reducir el oxalacetato a malato. ¿Sí? Fíjense que dos hidrógenos del NADH se incorporan en este carbono, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces pasamos del oxalacetato, que es un cetoácido, al malato, que es un hidroxiácido. Este malato puede ingresar a la matriz mitocondrial en intercambio por alfa-cetoglutarato. Este es el transportador hidroxiácido cetoácido que habíamos mencionado. Entonces, ingresa malato, pero para que pueda ingresar malato debe salir alfa-cetoglutarato. Bien, una vez dentro de la matriz, este malato es nuevamente oxidado a oxalacetato mediante la reacción inversa, catalizada por la malato deshidrogenasa mitocondrial. Esta reacción es también dependiente de NAD, entonces en la reacción se genera NADH. Fíjense que solamente en estos dos pasos ya se permitió la transferencia del NADH que había sido, o sea, de los equivalentes de reducción en forma de NADH que habían sido generados en el citosol a la matriz mitocondrial. Es decir, los átomos de hidrógeno del NADH entraron a la matriz en forma de malato. Y una vez dentro de la matriz, el malato se oxida, liberando nuevamente esos equivalentes de reducción al oxidarse a oxalacetato. Bien, ahora, para que el sistema pueda seguir funcionando, este oxalacetato debe retornar
al espacio intermembrana. Entonces, el oxalacetato no puede salir. Para poder hacerlo, entonces debe sufrir una reacción de transaminación con el glutamato. Las transaminaciones son reacciones en las cuales un alfa-aminoácido reacciona con un alfa-cetoácido y hay una suerte de intercambio de grupo amino con carbonilo por un mecanismo bastante complejo que vamos a ver más adelante. Pero fíjense que el glutamato, que es un aminoácido, le transfiere su grupo amino al oxalacetato, quedando el oxalacetato convertido en su correspondiente aminoácido, que es el aspartato, y el glutamato queda convertido en su cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato. Mediante esta reacción de transaminación, catalizada por la aspartato aminotransferasas de la matriz, el oxalacetato se ha convertido en aspartato, que ahora sí puede salir de la matriz al citosol. Ahora, la salida de aspartato requiere el ingreso concomitante de glutamato. Aquí vemos entonces la acción del transportador de aminoácidos que intercambia glutamato por aspartato. Entonces, al mismo tiempo que sale aspartato, ingresa el glutamato. Este aspartato ahora va a convertirse nuevamente en oxalacetato por la reacción de transaminación inversa. Es decir, el aspartato es transaminado con el alfa-cetoglutarato, regenerando entonces glutamato y oxalacetato. Y aquí se completa el proceso, ¿verdad? Entonces volvimos al mismo punto, ¿verdad? Llegó nuevamente el acetato al citosol para reducirse con una nueva molécula de NADH y comenzar el proceso de nuevo. Entonces, por cada vez que opera este ciclo, ¿verdad?, se introduce un equivalente de reducción citosólico a la mitocondria para su posterior oxidación mediante la cadena transportadora de electrones. Fíjense que en esta reacción se ha generado glutamato. Este glutamato ingresa nuevamente a la matriz mitocondrial en intercambio por aspartato, ¿sí? Dentro de la matriz, el glutamato por transaminación genera alfa-cetoglutarato que sale nuevamente al citosol en intercambio por malato. Entonces es necesario toda esta secuencia, este ciclo de reacciones de oxidación, reducción y de transaminaciones para poder ingresar el NADH generado en el citosol a la matriz mitocondrial para su posterior oxidación. La ventaja de este sistema de lanzaderas es que, si bien es más complejo de entender, ¿verdad?, no hay pérdida de rendimiento de los equivalentes de reducción generados en el citosol, dado que por cada NADH generado en el citosol se va a formar un NADH en la matriz mitocondrial. Dado que la oxidación de todos los combustibles biológicos genera una cierta cantidad de aceptores reducidos en forma de NADH o FADH2, cuya oxidación mediante la cadena transportadora de electrones permite impulsar la síntesis de ATP, es posible calcular el rendimiento energético de la oxidación de una molécula de un combustible dado, ya sea glucosa, ácidos grasos, etc., en términos de cantidad de o número de moléculas de ATP generados por molécula oxidada. Nos concentraremos en el cálculo del balance energético de la oxidación total de la glucosa. Este rendimiento o balance energético puede ser calculado por molécula o por mol, indistintamente. Los parámetros disponibles para los cálculos son el número de NADH y FADH2 producidos por la oxidación de cada molécula de glucosa, el número de protones bombeados y el número de ATP generados en estos procesos. El cálculo de rendimiento en ATP puede basarse tanto en la cantidad de equivalentes de reducción que han sido generados en forma de NADH y FADH2 y la relación PO para cada uno de ellos, o bien también podría calcularse en rendimiento en base al número de protones bombeados en cada caso. Vamos a concentrarnos en el cálculo de rendimiento basado en
el número de equivalentes de reducción producidos y sus respectivas relaciones PO. Pasemos ahora a definir el concepto de relación PO. El número de moléculas de ATP que pueden generarse por la reoxidación de las coenzimas NADH y FADH2 depende del número de protones que son bombeados durante la reoxidación de las mismas. Dado que la reoxidación de una unidad, de una molécula de NADH o de FADH2 permite la reducción de un átomo de oxígeno, puede entonces calcularse la cantidad de ATP generada por átomo de oxígeno reducido para una especie dada. Por ejemplo, podemos calcular la relación PO para una molécula de NADH, que sería la cantidad de ATP generada cuando una molécula de NADH reduce a un átomo de oxígeno. Lo mismo para el FADH2. Entonces, es el número, puede definirse la relación PO como una relación estequiométrica que expresa el número de ATP generados por reducción de un átomo de oxígeno. Dependiendo de qué reacción de deshidrogenación se trate, por ejemplo, en el caso de las reacciones de oxidación de piruvato, malato, alfa-cetoglutarato, isocitrato y beta-hidroxibutirato, estas reacciones de deshidrogenación son dependientes de NAD y generan, por tanto, el cofactor reducido NADH. En el caso de las reacciones de oxidación de succinato, oxidación de ácidos grasos y glicerol trifosfato en las mitocondrias, son reacciones dependientes de FAD, por tanto generarán FADH2. Estos cofactores reducidos entregan sus electrones al complejo 1 y al complejo 2 respectivamente. En el caso del NADH, como los electrones parten del complejo 1 y hay un bombeo de 4 protones a nivel de este complejo, la oxidación total la oxidación del NADH2 y reducción de un átomo de oxígeno implica el bombeo de 10 protones. Se ha calculado y también probado experimentalmente un valor máximo de relación PO para el NADH de 3. Es decir, la reoxidación de una molécula de NADH en la cadena respiratoria puede generar un máximo de 3 ATP. Ahora bien, no siempre se cumple este máximo. Hay otras estimaciones que determinan como una relación PO aproximada para el NADH de 2,5. En el caso del FADH2, la relación PO máxima es de 2 y la relación aproximada con un menor rendimiento es de 1,5. Entonces, dependiendo de qué relación PO se considere, podemos calcular el rendimiento en términos de ATP de una molécula de glucosa o de cualquier otro combustible. Podemos ver aquí que el FADH es menos energético que el NADH, dado que en condiciones ideales podríamos llegar a obtener un máximo de 3 moléculas de ATP por cada NADH y solo 2 por cada molécula de FADH2. La razón de esto ya la hemos expuesto previamente. El NADH tiene un potencial redox más negativo que el FADH2, por tanto la diferencia de potencial redox asociada a la transferencia de electrones del NADH al oxígeno molecular es mucho mayor, por tanto la delta G negativa también es mayor que en el caso de la reacción de reducción del oxígeno molecular por el FADH2. En esta tabla se detallan el número de equivalentes de reducción en forma de NADH o FADH2, el número de ATP generados por fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa y el número de protones bombeados por la oxidación completa de la glucosa a CO2, dióxido de carbono, basada en una relación PO de 3.
Entonces, aquí tenemos todas las reacciones de la glicólisis, ¿verdad? Por lo menos las más importantes. La reacción de la piruvato deshidrogenasa y las reacciones del ciclo de Krebs. Veamos entonces, en cuanto a los equivalentes de reducción, en la glicólisis se generan 2 NADH por cada glucosa, o sea, un total de 2. Otros 2 en la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, 3 NADH en el ciclo de Krebs, las reacciones catalizadas por isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, y 2 FADH2. Los totales del ciclo de Krebs son entonces 6 NADH y 2 FADH2. Recuerden que por cada molécula de glucosa se dan 2 vueltas del ciclo de Krebs porque se forman 2 acetilcoenzima A. Entonces, hay un total de 10 NADH generados y 2 FADH2 por oxidación total de una molécula de glucosa. En cuanto a la cantidad de ATP, la producción neta de ATP por fosforilación a nivel de sustrato es de 2 en la glicólisis y 2 en el ciclo de Krebs. En cuanto a la cantidad de ATP obtenida por fosforilación oxidativa, si tomamos como relación PO de 3 para el NADH y 2 para el FADH2, tenemos entonces por los 2 NADH de la glicólisis, 2 por 3, 6, son 6 ATP. Entonces tenemos un total de 6 ATP por fosforilación oxidativa a partir de los NADH2 proporcionados por la glicólisis. Otros 6 de los 2 NADH de la piruvato deshidrogenasa. En cuanto al ciclo de Krebs, tenemos como son 6 moléculas de NADH, 6 por 3, 18. Serían 18 ATP por fosforilación a nivel de sustrato que provienen del ciclo de Krebs, más 2 por 2, 4 que provienen del FADH2. 18 más 4 son 22. Tenemos entonces 22 ATP que podrían ser generados por fosforilación oxidativa a partir de los equivalentes de reducción del ciclo de Krebs. Si sumamos entonces todas estas moléculas de ATP, tenemos entonces un total de 12 más 22 son 34 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa. 34 más 2 son en total 38 ATP. Entonces se generan un máximo de 38 ATP por molécula de glucosa oxidada. Yo puedo decir que son 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa o bien 38 moles de ATP por mol de glucosa. Este es un rendimiento máximo teórico calculado en base a esa relación PO. Pero sabemos que pueden darse pérdidas. En primer lugar, debemos recordar que si los equivalentes de reducción del citosol ingresan a partir de la lanzadera de glicerol fosfato, ya tenemos una pérdida de 2 ATP, en ese caso sería 36 nomás. Aparte, se sabe que el rendimiento real es más bajo que ese valor PO de 3 para el NADH y 2 para el FADH2. Por eso hablamos de un máximo teórico. En cuanto al número de protones bombeados, sabemos que por cada NADH se bombean 10 protones. Entonces, 2 NADH de la glicólisis equivalen a 20 protones. Otros 20 por la carboxilación oxidativa del piruvato. En el caso del ciclo de Krebs, como son 3 NADH por 2, 6, ¿verdad? Cada uno de ellos implica el bombeo de 10 protones, por tanto 6 por 10, 60, más 12 que vienen de los 2 FADH2 son 72. 72 más 40 son 112, es decir, la oxidación total de una molécula de glucosa conlleva el bombeo de 112 protones de la matriz al espacio intermembrana. Partiendo del cálculo anterior, entonces el rendimiento de la oxidación total de una molécula de glucosa basada en la producción de NADH y FADH2 y los valores máximos para la relación PO
de dichos cofactores, que son 3 para el NADH y 2 para el FADH2, se obtiene entonces un total de 38 ATP como máximo que pueden generarse por la oxidación total de una molécula de glucosa. Si queremos calcular el rendimiento por cada átomo de carbono de la glucosa que se oxida totalmente a CO2, entonces hacemos 38 ATP, ¿verdad?, que se generan como máximo sobre 6 átomos de carbono, y esto nos da un total de 6,1 ATP por cada átomo de carbono que se oxida totalmente. Ahora bien, considerando un rendimiento más realista, más probable, que considera relaciones pO de 2,5 para el NADH y 1,5 para el FADH2, la cantidad máxima de ATP que puede llegar a obtenerse a partir de eso es de 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. Al hacer el cálculo del rendimiento por cada carbono de la glucosa, 32 sobre 6, esto nos da un total de 5,3 ATP por cada átomo de carbono de la glucosa oxidado totalmente a dióxido de carbono. En esta tabla se muestran algunas deshidrogenasas que son dependientes de NAD, por tanto generarán NADH y darán un rendimiento de 2,5 a 3 ATP por cada equivalente de reducción generado. Estas son las enzimas que oxidan el gliceraldehído 3-fosfato, el etanol, el piruvato, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el malato, el hidroxiacil-CoA, por la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que es una enzima que participa en la beta-oxidación, la desaminación oxidativa del glutamato por la glutamato deshidrogenasa, la deshidrogenación de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, del beta-hidroxibutirato y del acetaldehído. Como verán, la mayor parte de las deshidrogenasas del metabolismo oxidativo son dependientes de NAD. También hay otras que son dependientes de FAT y por tanto, como resultado de la catálisis obtendremos FADH2, que según el rendimiento que hemos calculado permitirá obtener entre 1,5 y 2 ATP por cada par de electrones entregados al oxígeno. Tenemos entre estas la deshidrogenasa del succinato, succinato deshidrogenasa, la deshidrogenasa del glicerol 3-fosfato, la isoenzima mitocondrial, la acil-coenzima A deshidrogenasa y la acil-coenzima A deshidrogenasa de cadena ramificada. Por último, quisiera comentarles algo acerca de los inhibidores de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Algunos de estos son venenos mortales, otros son utilizados como antibióticos, antimicrobianos o antifúngicos. Por ejemplo, la rotenona y el amital inhiben el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. La carboxina y la tenoil trifluoroacetona son inhibidores del transporte de electrones de el FADH2 a la coenzima Q. Fíjense que es interesante el plantearse la situación de qué podría ocurrir frente a alguno de estos inhibidores. Por ejemplo, si agregamos uno de estos inhibidores que impiden el paso de los electrones del FADH2 a la coenzima Q, no habrá un bloqueo total de la cadena transportadora porque aún podrán seguir llegando a la coenzima Q los electrones que proceden del complejo 1. Lo mismo podemos decir en el caso de la rotenona o el amital, ¿verdad? Estos bloquearán el paso de los electrones del complejo 1 a la coenzima Q, pero no así los que proceden del complejo 2, aunque en este caso en realidad el bloqueo será más importante. Tenemos por otra parte la antimicina A y la astigmastelina, que son inhibidores del complejo 3. En este caso, sí, en presencia de estos inhibidores, el bloqueo será total, ya que todos los electrones deben pasar por el complejo 3 antes de llegar a la citocromo oxidasa. El cianuro
es un potente veneno, es en realidad un inhibidor del complejo 4 de la citocromo oxidasa. En esta figura se puede observar una representación esquemática de la secuencia que siguen los electrones en la cadena respiratoria y algunos inhibidores que actúan en estas diferentes etapas. En el caso del NADH, este entrega sus electrones al complejo 1, de ahí pasan a la coenzima Q, al complejo 3, citocromo C y complejo 4. En el caso de los electrones que vienen del succinato, ¿verdad?, estos son entregados al complejo 2, de ahí pasan a la coenzima Q, al complejo 3 y ya siguen el mismo trayecto. Recordemos que a nivel del complejo 1, del complejo 3 y del complejo 4 hay bombeo de protones, ¿verdad? Estos protones bombeados generan el gradiente protomotriz y cuando los mismos retornan a través del ATP sintasa, esto permite la síntesis de ATP, es decir, la fosforilación de ADP por el componente F1 del ATP sintasa. Entonces, veamos cuáles son los efectos de los diferentes inhibidores o bloqueantes, ya sea de la cadena transportadora o de la fosforilación oxidativa. Por ejemplo, podemos ver aquí que el malonato es un inhibidor de la succinato deshidrogenasa. Ya le habíamos mencionado al malonato cuando hablamos del ciclo de Krebs. Entonces, va a impedir la oxidación del succinato a fumarato y con ello la generación del FADH2. La carboxina actúa como un bloqueante del paso de los electrones del complejo 2 a la coenzima Q. El amobarbital o amital y la rotenona, así también la pyrisidina A, bloquean el paso de los electrones del complejo 1 a la coenzima Q. Por tanto, no permitirán la reoxidación del NADH. La antimicina A bloquea el paso de los electrones a través del complejo 3. En caso del cianuro, el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico bloquean la reducción del oxígeno molecular por los componentes del complejo 4 o citocromo oxidasa. Entonces, dependiendo del tipo de inhibidor que se encuentre presente, los transportadores que quedan a la izquierda del bloqueo permanecen reducidos y los que quedan a la derecha permanecen oxidados. Pero en cualquiera de los casos habrá un bloqueo parcial o total de transporte de electrones y por ende de la formación de ADP. Ahora bien, en el caso de los agentes desacoplantes, como podemos ver, estos en realidad no bloquean el transporte de electrones, tampoco bloquean al ATP sintasa. Lo que hacen es desacoplan el transporte de electrones de la fosforilación de ADP, ya que disipan el gradiente de protones. Entonces no inhiben ni un proceso ni otro, simplemente que la oxidación del NADH y el FADH, el correspondiente transporte de electrones, no permitirá la fosforilación de ADP, ya que el gradiente de protones generado será disipado por estas especies desacoplantes. El ejemplo más típico es el 2,4-dinitrofenol. En cuanto a la oligomicina, habíamos mencionado que es un inhibidor del ATP sintasa a nivel del componente FO. Por lo tanto, impide el ingreso de los protones a través del canal y con ello, por supuesto, también impide la fosforilación de ADP. Con esto damos por finalizada la unidad 7. Una vez más, muchas gracias a todos por su atención.